7 de la mañana, 24 minutos, y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre lo que puede llegar a provocarse en la piel cuando los cuidados no son constantes, cuando uno no va revisando lo que pasa y de pronto todo llega a desembocar en algo que nosotros le hemos presentado. Es el caso justamente de la señora Andrea. Ustedes recordarán que cuando ella llegó hasta nuestros estudios y cuando nosotros hicimos el seguimiento correspondiente, tuvimos la buena noticia de que el Hospital de Clínicas, de manera solidaria, decidió apoyarnos en esta campaña. Ahora, ¿cuáles son los pormenores dentro de esto? Porque evidentemente tuvo que existir un progreso dentro de la enfermedad. Lo que nosotros sabemos es que evidentemente se ha demostrado ya a través de una conferencia de prensa que lastimosamente es cáncer. Después de mostrarle una nota en contexto, nosotros vamos a conversar con la doctora Sandra Encinas. Ella es la jefa de la unidad de dermatología justamente del Hospital de Clínicas, a quien le agradecemos por acompañarnos. Y también con el doctor Félix Rollano. Él es dermapatólogo. Es profesor emérito de dermatología de la Universidad Mayor de San Andrés. Me confirman, estamos ya con la nota lista, señor director. Conozcamos entonces un poco de lo que pasa en el caso de la señora Andrea. La noticia golpeó como balde de agua fría. Todos esperábamos una posible y buena noticia. Los médicos del Hospital de Clínicas e incluso especialistas reconocidos genetistas llegaron al diagnóstico. Lo que la señora Andrea tiene es cáncer muy avanzado. Teóricamente no muere el paciente con cáncer de piel, pero prácticamente sí, porque existen intercurrentes en él. Primero, ¿qué ha sido? Había una negligencia en la familia, en la comunidad, en todo, que oportunamente no se ha permitido hacer un diagnóstico que pueda resolver el problema. Se explicó de manera detallada mientras ella ingresaba a la sala donde la conferencia se llevaba a cabo. Todos preocupados, indicaban y mostraban fotografías cuando el problema aún era solucionable. Es una enfermedad que tiene como principal característica que los mecanismos de reparación al daño de nuestro material genético no están funcionando, ¿no? Entonces, por eso que se vuelve un poco más agresiva la enfermedad. Lo mismo pasa en el aspecto médico. Tenemos un montón de colegas que, bueno, que podría haberlo diagnosticado y mandarlo, prácticamente obligar a la paciente que venga. Para que llegue a este estadio, nos debemos echar la culpa a absolutamente todos. Es genético, y esto hace que la peor de las noticias surja. Los niños también tienen el problema. Se ha hecho los exámenes, es muy triste, pero es una realidad que en cualquier momento, si no se controla, puede llegar a lo que su mamá tiene. Sí, nos preocupa, todos los datos que hemos encontrado en el entorno familiar, que hemos hecho previo consentimiento, ¿no? Vamos a dedicarnos un poco a toda esa parte que... Esperemos que la verdad la población nos entienda y nos ayude para trabajar en bien de la familia, porque como ustedes han visto es un caso genético y esto tiene que tener una prevención a nivel de la familia. Mucho va a depender el grado de diseminación del tumor. Si el tumor ya está en tórax, el pronóstico es malo. Los extrañaba mucho, ha estado internada. Le han retirado parte de la materia de su rostro, pero aún hay mucho por hacer. Agradece a todo aquel que se ha preocupado por ella. Si ya no tenía ni fuerzas para andar, ni para querer dar pasos, ya mucho me cansaba. Me agitaba al andar los primeros días, mientras aún ahora ya me siento un poco estable. Yo puedo decir que lo que me preocupa ya no es la señora, lamentablemente, son su descendencia, la familia que está cargada de ese factor genético. El llamado de atención es a las autoridades del lugar, a los altos encargados de la salud en el país. ¿Qué pasa con esas familias que viven en situaciones tan alejadas, tan difíciles de tratar? No encuentran una solución al problema porque no entienden lo que les pasa, porque nadie los orienta. Es tan duro ver a esta mujer en una situación tan avanzada que ahora es difícil curar. El último reporte habla de que el problema avanzó hasta la altura de su tórax. Bueno, y vamos a contextualizar un poco más la información. Doctora Encinas, inicio con usted. A tiempo una vez más de darle los buenos días. Nos llama la atención de sobremanera por lo que se ha indicado en la nota, que esto puede llegar a ser genético y que todo empieza en la piel. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día, gracias por la entrevista. Sí, estamos nosotros trabajando en el caso de Andrea.
Llegó Andrea no en muy buenas condiciones, como bien lo saben, ¿no? Una paciente que estaba descompensada, ¿no? Deshidratada, muy anémica la paciente, con mucho compromiso en su estado general. Le hicimos todos los estudios pertinentes, obviamente. Esas lesiones en la piel pues manifiestan ya para decir que sí es un cáncer por la progresión, por todo. Pero la inquietud no fue esa, no quedarnos ahí, decir, bueno, esto es un cáncer y bueno, pasa a oncología y bueno, se trabaja en esto, ¿no? Investigamos el por qué sucedió esto en la paciente. Nos llamó mucho la atención una paciente joven, 26 años, que desde temprana edad empezó a presentar síntomas a nivel de la piel, ¿no? Y sumando todos los antecedentes y obviamente consiguiendo información también, vimos que esta lesión fue progresiva, destructiva y que en varias ocasiones acudió para que se le haga un examen o que se le hagan las curaciones porque las lesiones iban progresando y bueno, se quedaron ahí hasta tomar ese aspecto, ¿no es cierto? Y llegamos al diagnóstico que sí es un cáncer efectivamente, pero es un cáncer que involucra a un capítulo, a un grupo grande de enfermedades que se llaman las genodermatosis con potencial maligno. ¿Qué implica eso? Dentro de este grupo de enfermedades está el seroderma pigmentoso. El seroderma pigmentoso es una patología, como bien han podido escuchar, ¿no? Y hemos trabajado gracias al apoyo de la doctora Jimena Aguilar, que es la médico genetista de la universidad, encontrar, ¿no? Es una alteración genética, ¿no? Donde hay una alteración en la reparación del daño celular, ¿no? Del DNA. Y bueno, obviamente esta alteración genética lleva a trascendencia a los demás grupos familiares. Hay 8 tipos de alteraciones genéticas, de codificaciones de genes en este tipo de la enfermedad, ¿no? Entonces no solamente se trata de un cáncer, sino de una enfermedad genética que tiene este tipo de repercusión. Usted me decía algo antes de ingresar en la entrevista. Estos casos no son vistos generalmente en el país. Probablemente este podría llegar a ser el primero. Sí, de verdad es el primer caso que nosotros lo estamos viendo y revisando la literatura, obviamente avalada esta, hemos visto que existe 1 en 1.000.000 descritos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Y que empieza con este tipo de manifestaciones, con manifestaciones donde hay la repercusión a nivel de la piel, fotosensibilidad, presencia de lesiones de pecas en la piel, presencia de ampollas en la piel. Desde muy temprana edad se va viendo esto. Y esta enfermedad tiene repercusión a nivel oftalmológico y a nivel neurológico. Es así como que investigando un poco en el tema de la familia hemos visto que el hermano o una de las hermanas, previo consentimiento obviamente de Andrea, presenta convulsiones y uno de los hermanos ha sido operado y tuvo una enucleación a nivel ocular, ¿no? Hace bastantes años, ¿no? Entonces tiene afectación ocular. Entonces se va viendo cómo esta patología tiene esa repercusión genética y que está afectando, o que ya de hecho muchos miembros de la familia de Andrea están afectadas y que la familia de ella también, ¿no? Entonces hay una trascendencia en esto. Una patología que evidentemente dicen tiene que ser controlada, pero ahora ya en la familia de doña Andrea. Doctor Rollano, gracias por acompañarnos y estar junto a nosotros. Usted nos decía en la entrevista que le realizó nuestro periodista que básicamente la preocupación llega ahora para la descendencia de doña Andrea. ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo se tienen que realizar o cuáles son en todo caso los controles que se tienen que realizar para los niños? Bueno, previamente habría que hacer un análisis. La piel es un órgano muy extenso, muy fácil de hacer un diagnóstico. Muchas veces no necesita ninguna aparatología para hacer un diagnóstico. Un médico competente, especialmente el dermatólogo, está capacitado, puede reconocer unas lesiones. Entonces existe una serie de enfermedades que se denomina precancerosas, o lesiones que van a evolucionar a un cáncer, pero es un término profético. ¿Cuándo va a ser cáncer o no va a ser cáncer? Sin embargo, estudios bien realizados han demostrado de que hay porcentajes, por ejemplo, el seroderma pigmentoso que habló la doctora y el arsenicismo crónico,
donde las aguas están contaminadas con arsénico, el paciente ingiere, posteriormente desarrolla un cáncer, tiene el 100% de hacer la enfermedad. Otro grupo de enfermedades estaría casi relacionada, como el xeroderma pigmentoso, con el sol. Pero estos niños y la familia descendiente diríamos que ya están marcados para hacer cáncer. Y el sol se va a encargar tarde o temprano de hacer que debute la enfermedad. Entonces, ¿cómo se va a prevenir? De ninguna manera, el sello diríamos ya está hecho. Ya está, ok. Lo que tiene que hacer el entorno familiar, la comunidad, si existiera un personal de salud, tener la capacidad de poder denunciar ante un médico competente de que el niño ya está comenzando con ciertas lesiones que se llaman queratosis, una piel áspera, seca, con escamas. Entonces ahí ya está sembrado el cáncer. El tratamiento será la extirpación por vías quirúrgicas, por otros métodos, pero debe eliminarse ese cáncer. Doctor, tenemos una fotografía, ¿así empieza? Sí. Muy bien. Sobre esta base puede comenzar a aparecer lo que les decía, unas placas queratóticas, como verrugas, término, podríamos decir una verruga. Entonces eso ya está un cáncer. Entonces la extirpación de ese es el tratamiento. ¿Hasta cuándo? Va a ser toda la vida. Todo el tiempo. Entonces esta familia tiene que estar bajo la supervisión de un médico permanentemente. Periódicamente el médico tendrá que visitarlos o la familia visitarlo al médico para ir a examinar y hacer las cosas. Lamentablemente no hay una solución. Tal vez en el futuro, de aquí a cuánto tiempo, la ingeniería genética puede cambiar los cromosomas, pero ya no se puede hacer. Me imagino, doctora, que alguien dentro de la familia de la señora Andrea tuvo que padecer esto hace muchos años y que esto se está replicando, porque yo sé que el cáncer es básicamente hereditario. Exacto, ¿no? Haciendo un estudio, una anamnesis, entonces pudimos encontrar que sí, hay una hermana que tiene convulsiones, hay un hermano, bueno, que tiene alteraciones oculares, y habría que indagar un poco más en todo ese ámbito. Sus padres, sus abuelos, exactamente, ¿no? Y en todo lo que ella está en esa comunidad, ¿no? Porque obviamente es autosómica recesiva, ¿no? Entonces habría que ver qué trascendencia más, a dónde más está llegando, a qué personas más está afectando. Si hemos visto que miembros de familia de Andrea están, ¿no? Y en forma directa ahora, los niños también tienen las lesiones. Están prematuramente presentando irritaciones a nivel de la piel y como dice el doctor, es nuestra necesidad, ¿no? Esto hacer una, como le digo, una pesquisa, un análisis, ¿no? Una prevención de todo esto. Doctor, avanzando dentro del tratamiento de doña Andrea, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, estos ya son criterios oncológicos. Es un desafío quirúrgico, es un desafío del tratamiento. Suponga que van a retirar todas las lesiones que pueden ser además un foco infeccioso. Que puede desencadenar en otro grupo de enfermedades que son la septicemia. Los oncólogos, de acuerdo a la valoración, al informe histopatológico y otros parámetros, van a determinar si se hará una quimioterapia, radioterapia, etcétera. Pero tienen que hacer algo. Ya básicamente se deslinda entonces al área oncológica. Claro, eso es oncológico. Pero aquí va una cosa que, si me permiten aprovechar la oportunidad. Adelante, ¿no? Doctor, por favor. Mire, es un caso excepcional, pero sin embargo, esta cantidad o este tamaño de tumores hemos visto en muchos casos, y no precisamente con cargas genéticas, sino que es el paciente tan descuidado que llega tarde a una consulta, o donde ha habido un diagnóstico muy subliminal, un diagnóstico muy superficial, y se han aplicado, la historia casi es común, tratamientos caseros, una serie de situaciones. Cuando no responde, dice, vamos a donde el médico, ya tarde. Tumores que realmente llegan al tamaño de una toronja, que pueden involucrar toda la cabeza, etc. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros?
prevenir. Y la prevención es educar a la población. Hace más de 20 años que estamos iniciando nosotros una campaña, junto con la carrera de física de la universidad, con el doctor Zárate, dermatología y oftalmología. Hemos recorrido muchos terrenos, hemos hablado sobre estos problemas. ¿Cuánto cuesta un cáncer? ¿Qué riesgo tiene la familia si eso se puede prevenir? Se llega a tal extremo que una persona paramédica, que sea una enfermera auxiliar, que está colocando el suero, está tomando la presión, puede decir, mire, aquí hay algo que no es correcto. Le sugiero que vaya donde un dermatólogo. Nosotros, aquellas parejas que duermen, viven juntos, de vez en cuando deberían ducharse juntos, para ver y observar zonas en las que no se puede uno ver. ¿Se han visto ustedes la planta del pie, por ejemplo? Una mancha negra que aparece en una persona adulta, no lo puede considerar como un lunar común. Se debe consultar con un paciente. Y en la entrevista hablé algo que a mí me llamó la atención. En el mes pasado he visto 5 melanomas malignos, 5 que eran uñas negras. Y los 5 tenían el mismo común denominador, que fueron tratadas como hongos. Cuando llega el diagnóstico, se hace una biopsia, etcétera, hay algunos parámetros, el pronóstico ya no es bueno. Ya no es bueno. Entonces, nosotros debemos saber cuidar nuestra piel. Los padres, los profesores son los indicados de hacer eso. Cuando lo están bañando al niño o al muchacho, está en la ducha, algo, ¿qué es lo que tienes esto? ¿Por qué tiempo estás tú en el sol? Supongamos que una persona que llega a los 70 años y haya recibido en 70 años 100 dosis de sol, un muchacho a los 18 años ya consumió 70 dosis. Qué fuerte. Muy bien, doctor. Entonces, esa es la educación de profesores y padres a la prevención. Son recomendaciones que evidentemente muchos no toman en cuenta. Y lo digo porque los casos son reiterativos, son constantes. Parece, usted que nos está sintonizando, que de pronto son palabras y uno analiza en casa y dice, lo voy a hacer, voy a ir al dermatólogo o voy a ir, no sé, al médico general, pero no hoy, mañana. Y así ese mañana se vuelve a transformar en mañana, pasado mañana, en 2 días, en una semana, un mes, un año, en fin, y se desembocan cuadros clínicos muy fuertes. Quiero agradecerles a nuestros especialistas, a la doctora Sandra Encinas, jefa de la unidad de dermatología del Hospital de Clínicas, gracias por acompañarnos. Sí. Lo propio el doctor Félix Rollano, dermapatólogo, que nos ha acompañado, profesor emérito de dermatología, además de la Universidad Mayor de San Andrés, hablando sobre el caso de doña Andrea. Una vez más, tome las recomendaciones que los especialistas en esta oportunidad le han dado en cuenta, porque mañana, si usted no se trata a tiempo, puede ser tarde. 7 de la mañana, 42 minutos. Una breve pausa y enseguida estamos de regreso acá en la Revista al Día.